Hola amigos de Espacio Reducido. Como ya viene siendo costumbre, le traemos un análisis sobre uno de los principales partidos ocurridos el fin de semana. El Liverpool venció 1-0 al Arsenal en Anfield y sobre este partido estaremos hablando. Es verdad, es cierto que no fue un partido de grandes emociones, es cierto que no fue un partido de grandes actuaciones individuales, salvo más allá que alguna que otra, pero desde lo táctico siempre un Liverpool-Arsenal nos deja muchísimo que analizar. Así que nada, como les decía, vamos a estar sacando la pizarra literalmente porque traemos cosas nuevas desde lo visual para nuestros análisis, para nuestro proyecto. Y por supuesto, recuerden que si les interesa el videoanálisis, si les interesa acceder a alguna plataforma, hacerlo a la plataforma Flux, Flux. Y si lo hacen con el código de nosotros, espacio 10, tendrán un 10% de descuento. Así que nada, sin más dilataciones, procedemos a analizar el partido. El partido estuvo muy marcado por todo lo ocurrido sin balón. Los planes de partido creo que estuvieron bastante claros y se dio una situación de partido bastante pizarrera, por así llamarlo. Pocas situaciones de descontrol, pocas situaciones de caos y mucho plan a lo NFL. Es decir, la idea principal, o al menos lo que lograron cada equipo cuando mejor estuvieron, fue ir ganando metros, ir tratando de asentarse en campo rival y que el oponente no pudiera salir de todo ahí, ¿no? Si bien es cierto que ni uno ni otro logró hundir completamente al rival, la realidad es que tampoco lograron hacerle de todo daño en transiciones, ¿no? Entonces quizás el partido se explica un poco desde ahí. Un primer tiempo donde el Arsenal intentó ganar altura, yo creo que estuvo un pelín mejor asentado en campo rival, y el segundo tiempo donde el Liverpool cambió un poco lo que venía intentando hacer, cambió un poco su plan y logró asentarse un poco más en campo rival. Al final, el propio Arne Slot lo dijo, fue un partido que si se juega 10 veces, 8 quedan en empate y las otras 2 es una victoria para cada uno, ¿no? Porque realmente no pasaron prácticamente nada y se decidió en una genialidad. Quizás por darle una explicación o una racionalidad dentro del análisis, hay que decir que en ese segundo tiempo el Liverpool logró asentarse un poquito más en campo rival, ¿no? Es decir, vivió un poquito más en campo rival en esas situaciones más cercanas al área donde cualquier detalle podía caer a su favor. Esas situaciones las vivió el Liverpool muchísimo más en el segundo tiempo. Teniendo en cuenta esto que les comentaba, creo que es mejor empezar por cuál fue el plan de partido sin balón del Arsenal, que yo creo que estuvo algo mejor en ese primer tiempo, sobre todo pensando un poco en lo que les comentaba, ¿no? En quién tuvo ese cierto dominio territorial, ¿no? Es decir, si fuéramos a analizarlo como el bolseo, quizás ese primer tiempo le podríamos dar un 10-9 al Arsenal, pero sin prácticamente estando muy parejo, ¿no? Pero creo que ese pequeño dominio territorial del que hablaba anteriormente, el Arsenal estuvo mejor en ese primer tiempo. La idea general, sin balón, era, contó sobre todo con dos momentos o dos planes muy marcados. El primero era con uno de los interiores que era en este caso Miguel Merino, y sobre central Joker, y sobre el otro central, y los extremos iban sobre los laterales. Esta temporada, yo creo que desde la anterior también, ¿no? El Arsenal está soltando los extremos muchísimo más para arriba con la intención de, una vez robar, quedarse en situación de igualdad numérica y sobre todo también quedarse en mejor posición, ¿no? En zonas más cercanas a lo que es la finalización, ¿no? Que quizás en otras temporadas el Arsenal sobre todo metía los extremos aquí adentro, vamos a poner aquí los extremos, metía los extremos aquí adentro en situaciones de intermedia completamente, y se llegó a convertir el Arsenal en uno de los mejores equipos sin balón, pero luego una vez que robaba muchísimos balones, quizás a la hora de hacer daño en tras transición se quedaba corto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía tantos efectivos una vez robado, ¿no? Y aparte también por situaciones que se van dando, ¿no? Al final utilizaban menos gente para robar, porque siempre intentaba tener los más uno detrás, y estos jugadores en intermedia que basculaban según para donde iba la posesión. Entonces estos jugadores muchas veces también quedaban en situaciones un poco alejadas del gol, ¿no? Entonces, al final, esta utilización de pocos jugadores en ataque conllevaba estos pocos jugadores en presión conllevaba que luego en ataque tuvieran menos jugadores, ¿no? Como les decía, ¿no? Ya entrando un poco en lo que fue el partido. El Arsenal, cuando trataba de presionar, tenía el plan claro, y el plan era ir al hombre en situaciones sobre todo con el matiz de interior, en este caso adelantado, que es Mikel Merino, yendo sobre uno de los centrales. La disyuntiva está en el doble pivote, ¿no? Y en la utilización del doble pivote que le daba
que le daba, que le dio el eslogan a su doble pivote, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez se iba al hombre, sobre todo en situaciones de, de entre líneas, tenía a Florian Wirtz muchas veces flotando entre líneas, ¿no? Entonces, el problema general que tenía era que una vez iba al hombre, la idea era orientar fuera. Orientaba afuera, y una vez orientaba afuera, los jugadores del lado contrario sí hacían esa especie de intermedia. No importa que una vez hubiesen nacido al hombre, ¿no? Los jugadores lo que hacían era una especie de intermedio, por ejemplo, en situaciones de orientar fuera, como vemos como vamos a ver en esta imagen que vamos a poner ahora mismo, el jugador, el punta, en este caso Miguel Merino, iba con Vigi, se daban los corrimientos, obviamente, saltaba sobre el extremo, saltaba sobre el lateral, saltaba cada uno sobre su jugador. Entonces este jugador aquí, que previamente estaba emparejado con este medio centro más cercano, caía una especie de intermedia, gestionaba esto y gestionaba esta línea de pase con el mediapunta, en este caso Bills, que podía quedar por aquí, ¿no? Entonces, esta situación que se daba aquí de intermedia, como ven en la imagen, muchas veces también la gestionaba con este jugador, ¿no? Con el retroceso de Gyökeres, el delantero del lado contrario, ¿no? Si la situación es por el otro lado, la idea era más o menos la misma, ¿no? Pero sobre todo, esto lo hacían en situaciones cuando intentaban ir arriba a presionar, ¿no? En situaciones de presión alta, ¿no? Es fundamental el esfuerzo de ambos puntas en este tipo de situaciones de retroceder una vez haya detectado que se haya orientado afuera, se retrocede, se bajula un poco en este tipo de situaciones para que este jugador que previamente había partido con el pivote quede en situación de proteger una zona, ¿no? Proteger esta línea de pase, o si este jugador desciende mucho y así puede saltar aquí y quizás vemos situaciones más de mano a mano, ¿no? Pero el Arsenal asumía un poco esto, pero sobre todo teniendo en cuenta la gestión que podía dar Gyökeres en este sentido, o los jugadores que iban ajustando la posición, ¿no? El Liverpool empezó a leer estas jugadas, estas situaciones de presión al hombre que hacía el Arsenal. Empezó a meter a uno de los mediocentros, en este caso Gravenberch, sobre todo para aprovechar su capacidad de conducción y su capacidad de quizás una vez se lograba liberar un jugador en esa primera línea, poder conducir, ¿no? Gravenberch lo mismo se metía entre centrales o caía al costado del central, es decir, era un jugador que hacía esa primera superioridad, ¿no? Entonces, una vez ocurría esto, la situación que se daba era que el Arsenal no soltaba a más ninguno de otros de la siguiente línea, ¿no? La idea era tratar de gestionar esta primera línea de balón de 3 jugadores con estos 2 jugadores, con Merino y con Gyökeres. Es clave la paciencia para no saltar y caer eliminado, ¿no? No precipitarse y caer en la tentación de ir a robar, ¿no? Porque la idea era tratar de que estos jugadores aquí no tuvieran la ventaja y no tuvieran esta ventaja y tuviera que haber saltos extras de la segunda línea, ¿no? La idea es tratar de proteger en bloque un 4-4-2 independientemente de la altura, ¿no? Porque hay veces que el Arsenal el Liverpool, tenía paciencia y gestionaba muy bien esta primera altura, ¿no? Los extremos bien abiertos por acá y Kitique, que luego vamos a hablar de él, que fue clave durante el segundo tiempo, fijo con uno de los centrales, ¿no? Entonces, la idea general, como les decía, del Arsenal para mantener ese dominio territorial y que el Liverpool no pudiera salir limpio era dos jugadores en esta primera línea de balón para gestionar la 3. Si por el devenir de la jugada caía de nuevo en medio centro, es decir, caía Gravenberch en esa segunda línea, el matiz cambiaba un poquito, ¿no? Estos dos pasaban a defender estos 3. Es decir, esta premisa de 2 defender la 3 pasaba a ser, pero ahora en esta segunda altura, ¿no? Y obviamente esta gente, estos jugadores de primera línea iban tratando de ir sobre centrales, ¿no? ¿Cuál es la idea general un poco, ¿no? Tratar de que con estos dos defender estos 3, sobre todo teniendo en cuenta el dominio de la intermedia que tienen jugadores como Martin Zubimendi y Declan Rice, ¿no? Que son jugadores que, a pesar Zubimendi es el nuevo, pero es un jugador muy inteligente en cuanto a lo defensivo, y aparte que viene en un modelo con Imanol Alguacil, que es similar en cuanto a el conocimiento de la defensa intermedia, estar defendiendo a los jugadores, y una vez se daban este tipo de situaciones que eran de nada altura, había que gestionar estos tres jugadores de la zona de medio campo del Liverpool, había que gestionarlo con 2, ¿no? Obviamente los jugadores externos, es decir, los extremos también eran ayudas, en este caso eran ayudas, dependiendo por dónde fuera la jugada, pero la idea general, como les comentaba al principio, era tratar de que se dieran saltos sobre
de extremo sobre el lateral para lanzar al equipo hacia adelante, ¿no? No tratar de convertir a los extremos meter a los extremos en situaciones muy por dentro y que luego tras robo no se pudiera hacer mucho daño, ¿no? De hecho, sobre todo por el sector derecho, hubo muchísimas situaciones donde se lograron gestionar este tipo de situaciones, esta defensa en intermedias que les decía, de 2 para 3, tanto aquí protegiendo a Bill, sobre todo los descensos, los descensos, las caídas entre líneas. En este caso Subimendi, que era el que estaba por este sector, lo defendió muy bien. Y sobre todo se terminaron dando situaciones de balón, de forzar balón largo para situaciones de duelo que el equipo tenía un más uno en última línea. Aparte, son jugadores, el Arsenal ya sabemos bien que son jugadores muy ganadores de duelo, ¿no? Y tener muchas veces al extremo sobre el lateral, muchas veces en este tipo de situaciones de duelo, luego a la hora del contraataque, sobre todo con Madueke, se lanzó muchísimo al equipo, ¿no? Que si bien estuvo bien en esa vigilancia defensiva, yo creo que esto fue una de las, quizás de las cosas más destacables del Arsenal en el primer tiempo, que logró que el equipo lograra avanzar y asentarse un poco en campo rival o generar situaciones de peligro, atacando la profundidad tras robo, ¿no? Pero sobre todo previamente por esto que les comentaba, de estas situaciones de defensa en intermedia en ese bloque medio alto, ¿no? El plan del Liverpool, por su parte, en esta especie de guerra territorial que vimos, ¿no? El plan del Liverpool, por su parte, contaba en un bloque alto, en una especie de 4-3-1-2, o por momento era un 3 más 3, un 4-3-3 en bloque medio. La particularidad era que Equitique, uno de los delanteros, el delantero obviamente iba sobre central y el otro que iba sobre central era Mohamed Salah. Obviamente todo plan está basado en la calidad, en las características de los jugadores, ¿no? Obviamente a Salah te conviene tenerlo muy cerquita de la portería rival para cualquier situación de robo ya está la que arriba, ¿no? No es lo mismo hacerle a Salah retroceder y estar haciendo la banda completamente y luego los recorridos obviamente le cuestan más, ¿no? Entonces el plan pasaba por ahí, ¿no? Tener a Salah como en segunda punta a la hora de ir a presionar y Bill era el que se encargaba de este escalón intermedio. Por su parte la particularidad era que Cody Gakpo, el extremo izquierdo, caía a esa segunda línea en defensa, ¿no? a esa segunda línea sin balón. Y el Arsenal en este primer tiempo yo creo que no terminó sufriendo del todo porque es un equipo que construye muy bien en esos primeros pases, ¿no? Y tiene muchísima flexibilidad, incluso desde la utilidad que le dan a su portero, ¿no? Entonces, por ejemplo, la caída de Subimendi entre centrales, las caídas de Declan Rice sobre centrales, la situación de Mikel Merino merodeando por esta zona, por esta segunda altura, la posición de Calafiori muy importante, que tenía capacidad de caer adentro, aparecer por esta zona o caer afuera, según iba entendiendo las situaciones de partido, iban complicando mucho a lo que fue este primer diseño de presión del Liverpool, ¿no? Que repito, no sufrió del todo, pero sí tuvo situaciones un poco complejas a la hora de robar balones arriba o de forzar pérdidas. No se les dio de todo, si bien no perdieron mucho dominio territorial, tampoco hizo que el Arsenal se pusiera nervioso en ningún momento de ese primer tiempo, y el Arsenal construyó relativamente fácil en estos primeros pases, ¿no? Luego le costó progresar, le costó transmitir esa superioridad que tenía en esa primera altura, le costó transmitir a campo rival y que transformarla en situaciones de gol, pero al menos no sufrió del todo en ese primer tiempo, en ese tipo de situaciones de presión alta del Liverpool o de bloque alto, mejor dicho. De hecho, la posición de Beers sin balón a mí me pareció clave, ¿no? En ese, como te comentaba, ¿no? En ese 4-3-1-2, en ese 3 más 3 que formaba el Liverpool, muchas veces estas caídas a zonas de primera línea con balón de uno de los medios centros hacía que muchas veces el Arsenal, el Liverpool, perdón, tuviera problemas a la hora de gestionar esa primera superioridad. Quizás lo bien que lo hizo el Arsenal, el Liverpool le costó un poquito más, ¿no? Y sobre todo porque tenía la superioridad de los laterales cayendo por dentro también muchas veces y que les complicaban un poco la situación, y también el soporte que es David Raya con balón, que si bien Alisson no es un mal pasador, pero creo que la agilidad que tiene
que tiene David Raya no la tiene, ¿no? Y sobre todo para salir de presiones y de algunos saltos complicados, David Raya es un portero mucho más ágil, ¿no? Entonces, cuando el Arsenal lograba encontrar estos juegos en primera línea, por ejemplo, lograba encontrar el libre fuera, se daban estos saltos, ¿no? De Gravenberch, por ejemplo, de Gravenberch yendo a banda, y era fundamental los retrocesos de Fabian Vill para pasar a defenderle en una especie de 4-4-2, ¿no? Es fundamental que Bill haya entendido que su posición o su plan o su intención sin balón era quizás la más complicada de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que ser activo en esta primera línea, en este segundo escalón y también en este tercer escalón que ha formado la segunda línea, ¿no? Yo creo que el alemán estuvo muy bien en este tipo de situaciones, entendiendo muy bien cuándo compensar y también siendo aplicado, ¿no? Estuvo concentrado en todo momento, ¿no? Quizás le jugó un poco en contra a la hora de luego sacar su fútbol adelante, ¿no? Porque al final a Bill no se le ficha para que haga este tipo de cosas, ¿no? Se le ficha para que marque diferencias adelante, pero bueno, en un plan de partido, en un partido tan complejo, con un rival tan complicado como este, quizás para no quedarnos solo con lo negativo, que su partido fue realmente flojo, sobre todo para lo que se le fichó, ¿no? Que es para marcar diferencias con balón, al menos estuvo muy aplicado en lo que es lo que fue el plan de partido sin balón de Arne Slot. Como les decía, dentro de esta lucha por el dominio territorial, el Arsenal en el primer tiempo entendió que quizás la ventaja podía estar en aprovechar la duda que podía generar en una situación, en unas situaciones complejas dentro de cuanto al entendimiento del juego y los espacios por parte de Florian Wirtz, ¿no? Como ya comentábamos, ¿no? Que era jugador que muchas veces cuando salía afuera uno de los de segunda línea reajustaba para hacer una especie de 4-4-2, también era jugador que muchas veces iba arriba, ¿no? Y entonces esa toma de decisiones es muy compleja, ¿no? Y si bien el Arsenal lo gestionó, el Liverpool lo gestionó muy bien, hubo situaciones donde Bill sí iba sobre uno de los mediocentros, que caía sobre centrales, y entonces en esta segunda altura el Arsenal tenía una especie de 4-3, que no siempre es fácil de encontrarlo, pero lo logró en ciertas ocasiones, ¿no? Sobre todo con la figura de Calafiori, que entiende muy bien los espacios y tiene muy buen toque, muy buen giro para la recepción, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces en este tipo de situaciones que se fueron dando saltos de Gravenberch sobre uno de los medios centros, en este caso Subimendi, porque aquí estaba Merino, y que iba sobre Merino, era McAllister y Calafiori, quedaba solo aquí, pero muchas veces en este tipo de situaciones de 4-4 que se daban a campo abierto, primero el Liverpool, sobre todo tratando de aprovechar las características de los jugadores, tenían pierna para retroceder con Gravenberch, y también que el Arsenal como tal no genera esos contextos favorables una vez encuentra esas ventajas entre líneas, ¿no? Eso es algo que he hablado muchísimo con Jaime Alvarado, ustedes lo conocen aquí del proyecto, que el Arsenal muchas veces tiene capacidad de encontrar gente entre líneas, pero luego una vez la encuentra entre líneas no tienen los mejores contextos, ¿no? Como que todo el mundo se va, todo el mundo ataca el espacio y dejan prácticamente sin opción al que conduce, ¿no? O al que se gira entre líneas, ¿no? Que tiene opción por 3 carriles, pero prácticamente la única opción que tiene es ir al espacio, ¿no? Y yo creo que si el Arsenal tiene un punto de mejora es en lo que ocurre una vez los jugadores reciben entre líneas, ¿no? Porque yo creo que en estos primeros pasos es un equipo muy capaz, un equipo muy bueno, sin balón, es un equipo de los mejores sin duda, probablemente el mejor, pero yo creo que le falta generar mejores situaciones más favorables en lo que es zona de finalización, pero también que parte una vez reciben entre líneas, ¿no? Yo creo que ahí le falta un poquito, y en este partido, si bien no lo vimos mucho, porque como decía, el bloque alto del Liverpool estuvo muy bien, estuvo bastante bien, no tan bien como el del Arsenal quizás en ese primer tiempo, pero el bloque del Liverpool estuvo muy bien, pero las pocas veces que el Arsenal encontró las ventajas, no sabía cómo poder aprovecharla, ¿no? Una vez detectado este problema, yo creo que al final, como les decía, en estos primeros 35-40 minutos, el Arsenal estuvo un poco mejor en cuanto a ese dominio territorial se refiere, ¿no? Si bien no podemos decir que fue superior, yo creo que sí estuvo algo mejor, ¿no? Y yo creo que
hubo una reacción, un entendimiento de lo que estaba pasando y los por qué por parte de Arne Slot, y sobre todo en el segundo tiempo vimos un equipo con una disposición diferente, ¿no? Estas situaciones que le comentaba anteriormente, que se dieron con de 4 para 3 en esta segunda altura, por este salto de Fabian Wirtz sobre el jugador que descendía, el Liverpool las pasó a defender de manera diferente y de manera mucho más agresiva, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con el lateral. Es decir, vimos muchísimas veces ya en situaciones donde el lateral perseguía al lateral rival y luego obviamente iba corriendo la línea, Konaté iba sobre Martinelli, Van Dijk iba sobre el punta, y en una situación de alejado quedaba Keke con Madueke, ¿no? La idea general era ser más agresivo, tratar de cambiarle un poco la dinámica del partido, que si bien no estaba siendo del todo negativa, tampoco estaba siendo positiva. Y yo creo que ya desde el segundo tiempo el Liverpool en estos emparejamientos muchísimo más agresivos empezó a adueñarse con el partido, ¿no? Que luego no lo supo transformar en situaciones claras de gol, ni mucho menos, pero yo creo que al Arsenal en el segundo tiempo le costó muchísimo salir de su propio campo, ¿no? Y ahí sí yo creo que empezamos a ver situaciones de robo alto muy complejas. Vimos una de Virgin por carril central, vimos otra también, creo que fue con AT por esta zona, pero yo creo que sobre todo la idea general era esa, ¿no? O el cambio dentro del plan fue eso, ¿no? Soltar a uno de los laterales y que en medio centro sí ya se olvidara un poco de esa gestión de intermedia que había muchas veces ahí y se emparejaba rápido contra uno de los mediocentros rival o del interior que descendía, ¿no? Al final, esa superioridad que había en el primer tiempo, en esas primeras alturas de construcción, el Liverpool trató de transformarla asumiendo riesgos atrás, quedaban en situaciones de mano a mano, pero no le importaba, porque al final siente que Konaté estaba siendo ganador de duelo con Martinelli o con Gyökeres, en el mismo caso con Virgil van Dijk. Quizás el duelo menos claro de todo el partido fue el de Keke con Madueke. Si bien es cierto que Keke lo defendió bien, pero yo creo que Madueke le ganó la posición o por lo menos hizo que su equipo ganara metros varias veces, ¿no? Quizás el duelo menos ganador fue este, pero bueno, el Liverpool dentro de ese plan agresivo que optó en el segundo tiempo de ir más al hombre, de ser mucho más agresivo en los emparejamientos iniciales, también tenía en cuenta esto, ¿no? Y por ende la idea era tratar de orientar hacia el otro sector, orientar hacia la izquierda del ataque del Arsenal y tratar de que esas situaciones que se dieron en el primer tiempo, de juego directo, ya sea en situaciones de duelo a juego directo, situaciones al espacio, con Noni Madueke contra Keke, no se dieran en el segundo tiempo, o se dieran la menor cantidad posible, ¿no? Que si se iban a dar situaciones de duelo, se dieran en la zona o con los jugadores donde estaban siendo muy ganadores, ¿no? Y yo creo que quizás ahí al Arsenal le faltó un poco de sorpresa, un poco de variación del plan, quizás la aparición de jugadores de segunda línea, pero lo cierto es que ese dominio territorial que hubo o que no tuvo el Liverpool en el primer tiempo, en el segundo tiempo ya sí inclinó un poco la balanza en ese sentido. Y luego también ese dominio territorial del Liverpool que logró sin balón, había luego que transformarlo con balón, ¿no? Como ya he mencionado, ¿no? Si bien el Liverpool no generó demasiadas situaciones de ventaja, situaciones de gol, sí yo creo que fue entendiendo mejor el partido y haciendo logrando establecerse un poquito más en campo rival, ¿no? En estas situaciones que le comentaba al principio, de que el Arsenal lograba defender con dos, lograba defender a tres parejas centrales más medio centro, Gravenberch en este caso, luego se formaba emparejamiento en esta segunda línea. El Liverpool, Arne Slot lo logró entender muy bien, sumando un tercer elemento para esta superioridad, ¿no? Y ya se formaba una especie de 6 contra 4 en esta zona, ¿no? El Liverpool empezó a tener superioridad en este tipo de zona y sobre todo entendiéndolo porque quizás a lo central, sobre todo a Gabriel, le costaba salir por la amenaza que es constante que puede ser Salah rompiendo el espacio y como decía, ¿no? El buen pie de Virgil van Dijk que encontró muchísimas situaciones dentro, ¿no? Y
por eso quizás el Arsenal le costaba mucho esta persecución aquí, y este 3 para 2 que se gestionaba bien aquí, ya era más complejo gestionar también otro 3 para 2 en esta zona, ¿no? Con las caídas de Kitika ahí, o otras veces, muchas otras veces, por ejemplo, el Arsenal, el Liverpool lo que optó fue con hacer un 3 para 2 en esta zona, ¿no? Con extremo bien abierto y con el lateral cayendo a zonas intermedias, ¿no? Es decir, entendió que este 3 para 2 aquí era asumible, pero que una vez que ocurría en este 3 para 2, el Arsenal lo que intentaba era emparejar en esta zona, ¿no? Y trató de que los números no le dieran al Arsenal, ¿no? Es decir, si metía un jugador más aquí, le era muy difícil emparejar en todos los sentidos, porque ya quedaban en situaciones muy mano a mano, en situaciones que quizás un poco expuestas, ¿no? Y como les decía, ¿no? Empezó a meter gente por dentro, ya sea lateral por dentro, lateral por dentro, el descenso de punta, que gracias a que no perseguía el central, ¿no? Entonces, esas situaciones de superioridad que se fueron dando en esta zona, en estas zonas entre líneas, en estas zonas entre líneas, en estas zonas entre línea por acá, en estas zonas entre línea por acá, fueron llevando al traste a que el Liverpool también encontró otra puerta de escape, y ya el Arsenal no pudo presionar más durante el partido, ¿no? Por lo menos no de manera continua, ¿no? Sí. Así que nada, como les decía, fue un partido muy estratégico, sin grandes nombres, sin grandes cosas que destacar para lo que es el espectáculo como tal, pero bueno, en cuanto a lo que es el duelo de pizarra, sí nos dejó bastantes cositas. Bueno, como les decía, espero que les haya gustado el análisis. Hoy trajimos unas nuevas herramientas con esta pizarra. Es mi primera vez con una pizarra. Esperamos mejorar con el paso de los análisis, pero creo que puede ser una herramienta que quizás nos dé un apoyo visual extra a lo que venimos hablando, ¿no? Nada, como siempre les digo, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Agradezco la suscripción, el like, todas esas cosas que se suelen dar, y nada, hasta la próxima semana traeremos más.